Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe, el reclutamiento infantil. Estamos ante el fin de este fenómeno que lacera a la sociedad y para hablar de ello cuento ni más ni menos con la presencia y doy la bienvenida al diputado Pablo Vázquez Agüed, quien es del Movimiento Ciudadano, quien es un diputado comprometido, además secretario de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Y bueno, te he invitado y te doy la bienvenida. Este es tu espacio. Me siento muy honrado que puedas platicar con nuestro auditorio acerca de este tema tan grave que es el reclutamiento infantil. El reclutamiento que crea las fuerzas, sobre todo para estos grupos de la delincuencia que interrumpen o acaban o trastornan la vida de nuestra niñez. Bienvenido a tu espacio En el Tintero y para hablar de este importante tema. Sí, muchísimas gracias, Rogelio, y además un honor estar nuevamente aquí en el espacio del canal del Congreso, pues para hablar contigo y con todo el auditorio, pues de temas importantes. Y como bien pues señalas, este tema del reclutamiento por parte de la delincuencia organizada de niños, niñas y adolescentes, pues es un fenómeno que está lacerando mucho a nuestras comunidades a lo largo y ancho de todo el país y que pues literalmente pues le corta el futuro, le corta la vida a pues ya cientos de miles de niños y niñas que aunque no se cuentan con estadísticas oficiales al momento, pues se sabe que sí son decenas de miles de niños y adolescentes que pues terminan o son captados por estas redes de la delincuencia organizada que creemos en Movimiento Ciudadano que es fundamental empezar a delinear un plan nacional de paz para pues poder desarticular, combatir de manera efectiva a estos grupos de la delincuencia organizada que han estado a lo largo de muchas décadas en nuestro país dedicados pues a la explotación de los recursos del país, ¿no? Porque por una parte pueden dedicarse a la explotación de recursos económicos a través de la extorsión, que es un tema que tendrá también que combatirse con una legislación específica, o la explotación de recursos naturales, que también lo hacen con la tala ilegal, el robo de combustible, pero pues también explotan y roban estos recursos que son pues vidas humanas de cientos de niños, niñas y adolescentes en México. Y pues desde el Movimiento Ciudadano estamos impulsando una agenda integral legislativa que tiene que acompañarse desde luego de las políticas de gobierno específicas, pero con una reforma integral que nos permite entrarle de lleno al combate de este fenómeno delictivo. Como bien dices, ya no es la idea de, decíamos antes, el narco o la delincuencia organizada. Se han sofisticado, han ampliado sus líneas, digamos, negras de negocios para tener ahora la trata de personas, la trata de órganos y sobre todo hacia las niñas y niños. Hoy en día las formas son desde la internet, desde seducir a través de aparentemente retos virales y también, ¿por qué no decirlo?, esos periodos donde salen de los colegios, las escuelas, esa conexión entre padres, madres o personas encargadas de recogerlo en las escuelas y el papel que debe tener el Estado para ese, digamos, ese umbral de riesgo que tienen los menores. Pablo, ¿cómo ves esto? Sí, está este tema que bien comentas de las redes sociales, que hay muchas vías por las que tratan ahí de captar a menores de edad a estas redes de delincuencia. Ofertas falsas de trabajo, también se ha documentado que pues se publican estas ofertas para trabajos aparentemente muy lucrativos, pero resulta pues que es una trampa y en donde pues terminan pues reclutando a estos jóvenes, a los grupos de la delincuencia organizada. Y también hay este fenómeno que se ha detectado por la sociedad civil y especialistas, pues que muchos de estos niños pues entran a estas redes a través de las familias o de sus círculos más cercanos, porque pues es pues digamos la chamba que tienen en esa comunidad, el círculo en el que se mueven, y entonces empiezan pues con pequeñas actividades, pequeñas tareas, pequeños trabajos, y van pues creciendo y formando parte de estas organizaciones. Por ello, la reforma que nosotros planteamos en la Cámara de Diputados para combatir el reclutamiento, pues entendiendo toda esta complejidad del fenómeno, es que la diseñamos con tres enfoques. Primero, un enfoque preventivo. Segundo, el enfoque de desarticulación de estas redes a través de un enfoque penal específico. Y tercero, la reinserción y recuperación de las juventudes que sea posible. Y si me permites, pues te puedo hablar un poquito de los tres. Pero por supuesto. Las tres esferas. Primer ámbito. La prevención.
Ahí lo que planteamos es que tiene que haber una coordinación institucional de los 3 niveles de gobierno para identificar cuáles son los sitios, situaciones y factores de riesgo a ser reclutado por la delincuencia organizada. Ya mencionábamos algunos de ellos, pero que tiene que hacerse con una verdadera coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, porque las acciones aisladas no van a ser suficientes pues, para desmantelar estas redes. Planteamos también ahí que se diseñe una estrategia nacional de prevención y combate al reclutamiento, que pueda ser en el ámbito interinstitucional. La segunda esfera de acción, que es la desarticulación de estas redes, donde planteamos que haya primero un enfoque de vincular este fenómeno delictivo directamente a la ley de la delincuencia organizada, porque tenemos ya un marco legal de combate a la delincuencia organizada y hay que entender que este fenómeno del reclutamiento está asociado al fenómeno de la delincuencia organizada y por lo tanto tiene que ser investigado y perseguido pues, con esas herramientas que ya tenemos como Estado. Y pues desde luego tipificar el delito de manera penal, en el Código Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con penas específicas y agravantes, ¿no? Donde comentaba ya este problema de que muchas veces hay familiares que son los que inducen a estos niños a formar parte de estas redes, entonces generar un agravante para ese tipo de casos. Y el tema de la recuperación de las juventudes me parece que es muy importante dimensionarlo, porque desafortunadamente pues muchos, la mayoría quizá de las y los jóvenes que entran a estas redes de delincuencia, pues muchas veces ya no regresan a su familia, ya no regresan a su comunidad, porque pues estas redes terminan consumiéndoles su vida o absorbiéndolos por completo. Sin embargo, también hay importantes áreas de oportunidad que deben analizarse. Muchos de los niños que entran a estos grupos delictivos son detenidos como menores de edad porque estaban transportando algún paquete o porque estaban de halcones o alguna cosa que pudiera considerarse no mayúscula y son detenidos por las autoridades y como menores de edad solo pueden estar máximo 5 años privados de su libertad. Entonces, si un niño de 13 años fue detenido transportando un paquete de lo que sea, a los 21 años saldrá libre. Y la pregunta es, pues ese joven de 21 años, ¿a dónde va a regresar después de haber pasado 4 o 5 años privado de la libertad? Y pues desafortunadamente, si el Estado no toma cartas en el asunto, pues ese joven, cuando salga de prisión, pues ¿a dónde va a regresar? Pues a ese grupo delictivo y quizá incluso ya con un criterio más reforzado al haber estado pues, en el ambiente carcelario en México, que sabemos pues, que también está inmiscuido en muchas redes de delincuencia organizada. Entonces ahí lo que proponemos es que este tipo de casos pueda contarse con un plan de rehabilitación de estos jóvenes, de reubicación geográfica en muchos casos, porque no pueden regresar al estado o a la comunidad de la que provenían, y de pues, reinserción, ya sea que puedan revalidar sus estudios o que puedan iniciar y complementar sus estudios o con ofertas de trabajo, acceso a la vivienda, es decir, que puedan tener toda una gama de oportunidades para que no se vean obligados a regresar a estas redes de la delincuencia organizada donde fueron reclutados. Y decías tú en estos 3 ejes que han diseñado la iniciativa y se trabaja en ello, uno de esos es la prevención. Y quisiera escucharte, seguramente lo han abordado y que lo comportamos con nuestro auditorio, el tema de la cultura de este tejido social donde los estereotipos, los máximos de una niña o un niño es ahora traer una gran camioneta, tener una arma larga, muy ostentosa y ser poderosas o poderosos. Las mujeres con este tipo de figuras que se les están tratando de imponer, que es una agresión, por supuesto, a la mujer y a los hombres, a los niños, también este modelo. Esto es un tema en el que hay que trabajar desde la educación, Pablo, desde quizá políticas públicas para lanzar imágenes de hay que ser astronautas, hay que ser médicos, médicas las mujeres, los varones, etcétera, deportistas, cambiar los roles, cambiar ese modelo. Sí, yo creo que sí tiene que haber una estrategia nacional de promoción de la cultura de paz en un sentido muy amplio. Creo que cuando muchos de estos estereotipos y roles que comentas, pues los vemos reflejados como aspiraciones para muchos niños y niñas, pues desafortunadamente eso es un reflejo de la realidad. Y creo que el Estado mexicano tiene que empezar en esta estrategia de cultura de paz
pues justamente en la reconstrucción del tejido social en las propias comunidades. Porque pues donde se vislumbran estos fenómenos, pues es en comunidades destrozadas, en comunidades que quizá ya están siendo capturadas o están amenazadas, extorsionadas por la delincuencia organizada, y el Estado tiene que interferir ahí pues para cortar estas redes, para cortar el acceso a estos recursos que tienen estos grupos delictivos y darles a esas comunidades pues las oportunidades, los horizontes pues de un futuro distinto. Y tiene que ver, lo comentabas muy bien, lo del deporte, yo creo que es muy importante que se ponga en el centro de la agenda pública, porque eso te implica también recuperación del espacio público, construcción de tejido social, sentido de comunidad, el acceso a servicios fundamentales tiene que ser también un eje central, al agua, al espacio público, al manejo de residuos. ¿Por qué es importante? Porque muchos de estos grupos delictivos penetran en esas comunidades llenando un vacío que el Estado no ha podido llenar en la prestación de servicios. Entonces yo creo que este enfoque preventivo tiene que ser pues muy amplio y desde la construcción misma de las políticas y programas de gobierno. Y en el segundo eje hablas de una revisión del marco legal, armonización, adecuación. Y por supuesto tendríamos que llegar a los tipos penales y a los grados de coparticipación. Estas, lamentablemente, decía yo, son industrias siniestras y están compuestas por sectores de quienes inducen, quienes van llevando a los menores, ya sea en la internet o en vía personal, con ejemplos que suelen suceder, hasta quienes ya hacen las ofertas o los mueven físicamente o los hacen, comillas, que voluntariamente se sumen o de manera forzosa en lo que será la privación ilegal de la libertad. Y esta cadena de conductas y actitudes tendría que ser captada por el legislador, por ustedes, en un marco donde pues, la mínima participación tenga la máxima pena, Pablo. Sí, totalmente, totalmente, porque se trata de una red compleja, que has descrito muy bien su funcionamiento en distintos niveles, en distintos escalones, y lo que planteamos pues, es establecer este delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada, en donde se sancione desde quiénes son los que invitan, inducen o promueven la incorporación de estos niños y niñas a los grupos de la delincuencia organizada, quiénes son los que les dan estas tareas, ¿no?, iniciales, estas labores iniciales con las que se empiezan a involucrar en la organización, y ahí planteamos que sean penas de entre 15 y 35 años de prisión. Desde luego nosotros no creemos que el Movimiento Ciudadano, especialmente que las políticas punitivistas en sí mismas van a generar una solución. Lo que tiene que haber pues, es una verdadera impartición de justicia. Y por ello creemos que sí es importante tipificar el delito, porque mientras no esté bien conceptualizado, bien tipificado, con las conductas que son sancionables, pues quedan muchos vacíos, ¿no? Y entonces estos grupos de la escuela o de la comunidad, que son los que inducen a estas juventudes a ingresar a grupos delictivos, pues pueden quedar como un poco fuera del foco penal y tiene que establecerse con puntualidad cuál es el grado de responsabilidad que en toda esta cadena de reclutamiento tendrían estos participantes. Y el segundo aspecto importante, de vincularlo directamente a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que genera estos instrumentos de investigación penal pues más duros, más específicos, más constantes, sistemáticos, para desarticular las redes de la delincuencia. Y en el último eje, viene a mi mente y preguntarte y reflexionar contigo, querido diputado Pablo, acerca de la reinserción o la adaptación de los menores infractores, antes así llamados, y que tendría que ver con revisar la conducta por las que se les ha llevado a estos, digamos, procesos singulares. Porque no es lo mismo, recordarás el caso del Chucky, aquel niño que a la edad de 13 años tenía no sé cuántos, 30 personas reconocidas que había asesinado como sicario, a un menor que ha cometido a través de esa cadena del reclutamiento, probablemente sea un halcón, como decías, probablemente sea un mandadero, o sea, voy a decir los términos, sea quien utilizan para transportar la droga, que no estoy minimizando, pero por supuesto que son conductas diferentes a quienes, claro, como el Rancho Izaguirre, pues ya se les entrena, o cuando menos parece que es así, una preparación
pues las labores más ignominiosas, como sería matar a sangre fría. Y bueno, pienso yo en Sergio García Ramírez, un extraordinario mexicano que dejó ahí la idea de que la redactación tiene que ser en función de colonias que dividan la conducta. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que tiene que medirse con distinta vara las conductas vinculadas a este fenómeno, porque bien lo decíamos, un niño que le usan de mandadero, de mensajero, pero que lo agarra la policía municipal o estatal, lo detienen porque andaba traficando no sé qué, y lo van a meter a la cárcel 5 años. Entonces, la pregunta es, durante esos 5 años, ¿qué va a hacer el Estado mexicano para ayudar a que ese niño, que no cometió un delito necesariamente grave, pues pueda rehabilitarse? Puede que tenga un problema de adicciones que tiene que ser atendido, puede que tenga un problema pues de una familia destrozada, ¿no? Que tiene que ser atendido, problemas de atención a la salud mental y también su desvinculación de estos grupos de la delincuencia organizada que pues tienen presencia en muchos centros de reclusión. Entonces, tiene que haber una estrategia para este tipo de niños y jóvenes que en esas circunstancias son detenidos para que puedan desvincularse de la organización, para que puedan rehabilitarse y para que cuando salgan tengan, ya como mayores de edad, pues realmente oportunidades de participar en la vida de su comunidad, de tener un empleo, una educación y de no verse forzados u obligados a regresar al grupo delictivo. México se enfrenta a un reto extraordinario de hace muchos años, no es algo reciente, y es que las juventudes, una vez que terminan sus carreras o sus preparaciones técnicas, carecen de varias oportunidades. Hay oportunidades, pero no las suficientes ni con los salarios bien pagados. ¿Consideras que más allá de todo esto y dentro de la prevención, armónicamente tendríamos que hablar de un diseño de oportunidades reales para los jóvenes que egresan de universidades, de centros de bachilleratos tecnológicos, de secundarias técnicas que pues ya deberían de tener una oportunidad y un salario, digamos, a la altura de las necesidades y esos primeros empleos, etcétera? Sí, 100%, creo que también ahí está la clave. Movimiento Ciudadano también ha planteado de manera insistente y sistemática pues todo lo que tiene que ver con una nueva ola de derechos laborales, la llamamos nosotros. Okay. Y el asunto salarial es crucial, porque los salarios pues no alcanzan, son precarios, muchas veces se dan en condiciones de informalidad, en donde un joven recién egresado va a tener un trabajo en donde no le van a asegurar ni le van a dar ningún derecho laboral como la ley lo prevé, que no va a tener una perspectiva de acceso a la vivienda, ya no hablemos mucho menos de una pensión digna, pero todo tiene que empezar con el salario. Y ahí Movimiento Ciudadano está proponiendo una reforma pues casi para que el salario mínimo sea superior a 10,000 pesos mensuales e incrementando desde luego siempre conforme a la inflación. ¿Y por qué planteábamos esa cifra? Porque es lo que equivale a más de 2 canastas alimentarias básicas. Y creemos que ese es un buen incentivo para que puedan tener mejores salarios pues, jóvenes, adultos y las y los mexicanos que están en el mercado formal, incentivar también con ello la formalización y pues que haya más oportunidades en el mercado, más oferta laboral, pues para que jóvenes pues puedan ingresar en condiciones dignas a un trabajo con un salario decente y en condiciones y derechos suficientes. Decíamos al principio, y creo que hemos coincidido, y el auditorio también, que necesitamos incentivos, imágenes, ejemplos, decíamos, tanto en el éxito profesional, el tema deportivo, hablábamos tema cultural, el tema político, necesitamos también políticos jóvenes, niños que se vean gobernadoras, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, y para ello es necesario cambiar esos arquetipos, como señalamos hace un momento. Y creo que el presidente Obrador y su gobierno, y el Congreso sobre todo, rompieron un mito. El salario estuvo detenido pensando que la inflación salario mínimo se iba a establecer galopante y no fue así. Y se puede ir hacia arriba, Pablo. Podemos, después de los 10,000 pesos, quizá ir hacia arriba, ¿no crees? Sí, yo creo que en el terreno laboral en los últimos años se han roto muchos mitos, ¿no? También estaba el de las vacaciones, que Movimiento Ciudadano impulsó lo de duplicar los días de vacaciones que tienen derecho las y los trabajadores, y también se dijo, no, es que eso va a ser imposible, no lo van a poder hacer las empresas. Bueno, ya es una realidad, se aprobó y bueno, funciona la economía. Lo mismo con el tema del incremento salarial que fue impulsado en el sexenio pasado por todas las fuerzas políticas
y yo creo que tenemos que seguir apostando a una mayor ampliación de los derechos laborales, ¿no? Digo, otro tema que hemos propuesto, que también ha sido polémico, es lo de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que ha sido también un compromiso de la propia Presidenta de la República, que yo espero que en este próximo periodo de sesiones que está por comenzar en septiembre se pueda aprobar esa reforma constitucional que el Movimiento Ciudadano ha impulsado. Y yo creo que en todo el asunto de los derechos laborales no podemos regatear ni escatimar, porque por una parte, pues se ha demostrado que la precariedad laboral de las últimas décadas no ha generado mayor prosperidad económica. Y por otro lado, si queremos enfrentar estos temas que estamos hablando de delincuencia, de pertenencia a grupos de la delincuencia organizada, pues tenemos que darle oportunidades laborales dignas, con todos los derechos, a todas las personas. Y Pablo, el tema es reclutamiento infantil, sobre todo lacerante. ¿Y qué tal si el reclutamiento positivo lo hace el Estado, lo hace el gobierno? ¿Qué tal si hay que reclutar a niñas y niños en comunidades, escuelas, para detectar futuros científicos, detectar futuras y futuros técnicos que los necesita nuestro país y los ha dado al mundo? México es digamos, un banco de recursos humanos extraordinario a nivel mundial. Mexicanas y mexicanos trabajando en la NASA, tenemos mexicanos extraordinarios históricamente. ¿Y qué tal si un programa de captación de reclutamiento por parte del Estado para tomar de las escuelas a las y los mejores según sus perfiles y establecer escuelas de excelencia en México? No, yo creo que das justo en el clavo, porque una cosa es combatir este problema que tenemos en este momento, hay que hacerlo con las herramientas del Estado, con un diseño institucional adecuado, pero la otra cara de la moneda es qué vamos a hacer como país para que el talento mexicano, para que las y los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y el acceso a una gama múltiple de ámbitos laborales, de desarrollo profesional, personal, cultural, y pues creo que ahí hay un gran reto en la construcción de las políticas públicas, que ojalá pues los tres órdenes de gobierno, la federación, los estados, los municipios, pues puedan construir políticas en ese sentido, sobre todo enfocadas a la educación, al desarrollo del talento humano. Me parece, por ejemplo, los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, que el Movimiento Ciudadano gobierna, han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, en el caso de Jalisco, todo lo que tiene que ver con industria digital, tecnológica, para captar inversiones en el Estado, en coordinación con la Federación, desde luego, y que pues los egresados y egresadas de universidades de excelencia que hay en Jalisco pues puedan tener ahí oportunidades en este ámbito de la tecnología. Y bueno, cierto es así que son los tres niveles de gobierno y somos una federación y aquí es concurrente necesariamente, no solo constitucional, legal. Sin embargo, hay un tema que subyace y lo hemos tocado, pero que me gustaría no dejarlo pasar, y es el tema de la educación y los recursos para educación. Todo esto es posible con subir, digamos, algunos pequeños puntos el presupuesto para educación, Pablo. Yo creo que es importante la parte presupuestal y tiene que haber un esfuerzo sistemático como Estado mexicano, donde estos incrementos presupuestales a la educación sean plurianuales, sean constantes y pues se diseminen de una manera consistente con un plan, con una estrategia para el desarrollo de talento en las áreas más importantes y las vocaciones de desarrollo económico más importantes que tiene México, que son múltiples, ¿no? Decimos la tecnología, pero la industria turística o el deporte. Entonces creo que tiene que haber pues, un plan de coordinación que no solo sea dar más recursos, sino también pues, generar estrategias de largo plazo, que no sean cortoplacistas, que no sean programas de relumbrón para un gobierno u otro. Y bueno, en este tema es el llamado a madres, padres, tutores, y también meterlos en este paquete para enseñar políticas públicas, para establecer mensajes televisivos, mensajes, aunque la internet es ahora, y la inteligencia artificial, la televisión y los medios tradicionales no han quedado atrás, penetran fuertemente, lo vemos con esta acertada medida de reducir o eliminar la comida chatarra en las escuelas. Así quizá mensajes a madres y padres para saber cuándo sus hijas o hijos están captados. Yo los he visto, pero creo que debíamos reforzarlos más. Y los maestros también diseñar quizá, no sé si una materia para los cuidados personales en seguridad de las y los niños y la capacitación de maestras y maestros, Pablo. Sí, yo creo que todo el enfoque preventivo debe acompañarse pues de campañas constantes para concientizar de esta problemática,
y pues de que no está ahí la solución y que el Estado puede ofrecer alternativas, puede ofrecer apoyo y puede ofrecerle a las familias pues una salida a todo este fenómeno al que potencialmente podrían enfrentarse frente a la delincuencia organizada. En la experiencia como diputado en estos trabajos, en la comisión que integras y las diversas comisiones, ¿cuál ha sido la respuesta en los foros con grupos de padres, familias, con escuelas, con la sociedad? ¿Cómo percibes? Yo creo que el problema del reclutamiento por la delincuencia organizada en los últimos meses pues se ha dimensionado y se ha puesto sobre la agenda pública de una manera más constante. En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados pues también hemos encontrado eco para que se abra el diálogo, para que se discuta. Nos gustaría que hubiera también mayor espacio en la Comisión de Justicia, por ejemplo, que es donde tiene que revisarse todo esto, pero también destacar, por ejemplo, esta semana en el estado de Jalisco, diputados de la entidad también propusieron una reforma sobre este tema y estuvieron presentes la UNICEF, asociaciones de padres de familia. Entonces creo que sí se puede generar un compromiso sin colores partidistas, sino desde la pluralidad y en donde sociedad civil, padres de familia y pues las autoridades de los tres órdenes de gobierno podamos cooperar pues para enfrentar este problema que es común a todo el país. Pues sin duda que hemos tocado unos temas más importantes que vive nuestro país, que vive el mundo entero, y es el cuidado de nuestra niñez y la proyección de nuestras juventudes. Si este tema no es importante, me parece que no hay tema importante. Te agradezco. Me atrevería a decir que estamos tocando uno de los temas más sensibles y en los que más nos debemos ocupar, incluso eliminar estas diferencias partidistas, diputado Pablo, porque nos interesan a todas y a todos. Y yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros compartiendo, además dándonos este diseño legislativo, pero además las políticas públicas has compartido, y te invitaría para cerrar un mensaje final acerca de este tema. No, pues agradecer mucho la invitación, Rogelio, del canal del Congreso, para hablar de este tema que efectivamente consideramos el movimiento ciudadano está costándole mucho al país, está costándole literalmente el futuro de cientos de miles de niñas y niños, y tenemos que enfrentarlo desde todos los ángulos posibles, con prevención, con investigación y con la recuperación de las juventudes mexicanas. Pues ahí está, agradecerte, y este es tu espacio, te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos el favor de su atención. Les esperamos en una edición más de su programa En el Tintero. Muchas gracias.